Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nadie abandona un puesto callejero tan fácil, menos con comida en la parrilla, menos a esas horas. No necesito nada, contesté, dando un paso atrás. Entonces ya me voy, dijo, y regresó hacia la esquina. Trabajo en recolección de basura desde hace más de 3 años. No por gusto, claro. Lo agarré porque me urgía y era lo único que encontré sin papeles ni referencias. Me encargo de uno de los turnos más cabrones, el nocturno en la zona oriente del Valle de México. Chalco, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca. Lugares que ya están feos de día y que de noche se sienten como tierra sin dueño. Mi camión es uno de esos compactadores viejos que siempre van rezongando por los topes. Vamos 3. El chofer, el Chepe, que tiene más de 20 años en este trabajo, Toñito, un chavo de 20 con cara de niño, y yo, que todavía no cumplo los 30 pero ya me veo acabado. Nuestro recorrido empieza a las 11 de la noche y termina cuando Dios quiera. Depende de la cantidad de basura, del tráfico, de si se descompone el camión o de si alguien nos tira un muertito. Sí, dije eso. Desde hace meses, casi diario, nos topamos con bolsas negras que no huelen igual que las demás. No están afuera de casas ni en esquinas con montón de basura. No, estas aparecen solitas, en lugares raros, debajo de un puente peatonal, atrás de un poste, al lado de una obra negra. Nunca tienen marca de que alguien las dejó con prisa. Parecen puestas con cuidado, como si fueran ofrendas. Al principio creíamos que eran animales muertos. En esta ciudad, uno ya no se asusta con eso. Hay perros callejeros por todos lados, y a veces la gente los mata o los recoge ya podridos y los embolsa. Pero la primera que abrimos, porque sí, cometimos ese error, nos dejó mudos. Era una pierna, humana, limpia, como si la hubieran cortado con precisión médica. Chepe dijo que no la tocáramos más, que avisáramos. Llamó al Ministerio Público. Llegaron como 2 horas después, ya cuando la sangre se había mezclado con el aceite de motor del camión. Tomaron fotos, nos pidieron nuestros datos y nos dijeron que no habláramos de eso con nadie. A los pocos días, apareció una nota chiquita en la prensa. Encuentran restos humanos en Neza. Nada más. Pero la cosa no se detuvo. Empezaron a salir más bolsas. Algunas traían torsos, otras cabezas. Una vez, encontramos una con pedazos pequeños, como si alguien hubiera hecho el trabajo de despedazar con paciencia. A todas las reportábamos. Al principio, sí llegaban a levantar. Pero luego, ya no. Ni patrullas, ni peritos, ni nadie. Nos decían que ya sabían, que tomáramos fotos si queríamos, pero que siguiéramos con la ruta. Chepe decía que era mejor ignorarlas. No son cosa nuestra, repetía. Toñito al principio vomitaba cada vez que veíamos una. Luego ya no. Se quedaba callado, tragando en seco. Y yo empecé a tener sueños. No pesadillas con sangre y cuerpos. No. Soñaba que estaba solo, parado en un terreno baldío, y que desde el fondo alguien me miraba. Nunca lo veía, pero lo sentía. Esa presencia, fija, como si me estudiara. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, nos tocaba pasar por un camino de terracería en Santa Marta. Es una de esas calles donde solo hay bodegas cerradas, unos cuantos árboles secos y silencio. Esa noche había neblina, de esa espesa que parece leche podrida flotando en el aire. Íbamos en silencio, con la radio apagada, cuando Chepe frenó de golpe. En medio del camino había 3 bolsas negras perfectamente alineadas. Brillaban con la humedad del rocío. Toñito dijo que no nos bajáramos, que siguiéramos. Pero Chepe ya había encendido la luz de la cabina. «No están ahí por casualidad», murmuró. Yo no dije nada, pero sabía que tenía razón. Era imposible no ver la intención.
Las 3 bolsas formaban una línea recta y estaban puestas justo donde la llanta derecha del camión tendría que pasar. «Esto no es normal», dije por fin. «¿Y qué hacemos? ¿Nos regresamos?» «Hay otra ruta, pero nos toma media hora más», dijo Chepe. «Ni madres, yo no paso por encima», dijo Toñito, mirando por la ventanilla con el rostro tenso. Chepe se bajó, sin avisar, sin guantes. Caminó despacio hacia las bolsas, se agachó y tocó una. «No pesan tanto», dijo. «Esta vez no son cuerpos». La abrió. Dentro había botellas vacías, PET, envases de refresco. Pura basura. Abrió la segunda. Ropa vieja, camisas rotas, pantalones embarrados. Y cuando abrió la tercera, se quedó quieto. «¿Qué es?», pregunté desde el camión. No respondió. Solo se enderezó, cerró la bolsa como pudo, regresó y subió sin decir palabra. Aceleró y rodeó las bolsas. Ya en la siguiente colonia, le pregunté de nuevo. «¿Qué traía la última?». Chepe me miró con esos ojos cansados que ya habían visto más de lo que querían. Un celular, encendido, grabando. La cámara apuntaba hacia la tapa, como si esperaran que alguien la abriera, y tenía un temporizador. Iba contando. ¿Contando qué? No sé, pero estaba en 5000 y seguía. Nadie dijo nada más esa noche. Desde entonces, las bolsas cambiaron. Ya no aparecen solo en baldíos o esquinas. Ahora las ponen donde nosotros mismos las levantamos, frente a casas con contrato de recolección, entre las bolsas normales, como si alguien supiera exactamente por dónde vamos a pasar. Una vez, en la colonia San Miguel, me tocó levantar una bolsa que parecía normal. Pesaba poco, no olía mal. La aventé al compactador y algo se quebró dentro, como vidrio. No le di importancia hasta que, al día siguiente, me llamaron los del sindicato. Dijeron que la dueña de esa casa había denunciado que desapareció su hija la noche anterior y que alguien dejó una bolsa en la banqueta. La policía revisó las cámaras de la calle. Se me veía a mí levantando la bolsa, como cualquier otra. Me mostraron la grabación. En el video, la bolsa parecía moverse. Lo juro, como si algo dentro se retorciera al contacto con mis manos. Me querían culpar, pero no pudieron. No había restos, no había pruebas. La bolsa fue compactada con otras 30 y luego llevada al tiradero. Una montaña de basura. Después de eso, me mandaron a terapia obligatoria. 2 sesiones. Luego me dijeron que ya estaba apto para seguir laborando. Desde esa noche, duermo con una navaja bajo la almohada. No porque le tema a los muertos. Le temo a los vivos, a los que están usando nuestros recorridos para desaparecer personas, a los que usan bolsas negras como envoltorios para su mierda. La semana pasada, Toñito no llegó al trabajo. Nadie sabe dónde está. No hay que ser un genio. El muy pendejo tenía la costumbre de tomar fotos a todo lo que encontrábamos. Decía que algún día haría un reportaje, que alguien debía contar la verdad. No nos dijo si las subía a la nube o si las mandaba a alguien. Solo sabemos que ya no está. Ayer, frente a un kinder, encontré una bolsa. Era diferente. Estaba amarrada con un listón rojo. La abrí. Dentro había un uniforme de barrendero, del tamaño de Toñito, y una nota escrita con marcador negro. El que recoge, guarda. El que guarda, calla. No lo reporté. No tomé fotos. No dije nada. Hoy es lunes. Son las 10:45 de la noche. En 15 minutos empieza mi turno. Y no sé si vuelva. Me llamo Martín, y esta historia empezó con una basura que apestaba más de lo normal. Trabajo en una pequeña empresa de recolección de residuos en el sur de la Ciudad de México. No es un empleo glamuroso, pero paga las cuentas. Mi turno es nocturno, como el de muchos otros invisibles que limpian lo que todos dejan atrás. Éramos solo 3 en la cuadrilla de ese jueves. El chino, que llevaba más de 10 años en esto. El flaco, nuevo y con más miedo que experiencia. Y yo, al volante del camión. La noche era húmeda y pesada.
Habíamos terminado casi toda la ruta cuando nos mandaron por radio a recoger una carga fuera de lo normal, en una zona industrial que no solía estar en nuestro recorrido. La orden vino de arriba, nada raro. A veces, las empresas pagan por recolecciones especiales nocturnas para evitar multas. La dirección era de un antiguo almacén en la colonia Valle del Sur, una zona de naves oxidadas y locales fantasmas que parecían olvidados desde los 90. Cuando llegamos, lo primero que notamos fue el silencio. Ni perros, ni grillos, solo el motor del camión y nuestras botas golpeando el pavimento. Estacioné frente a una bodega con una fachada grafiteada y un portón de lámina abollado que tenía el número 52 pintado con aerosol negro. Había un par de contenedores viejos frente a la entrada. Olían a podrido. El chino frunció la nariz. «Esto huele a muerto, güey», dijo, sin exagerar. El flaco intentó bromear para bajar la tensión, pero se le quebró la voz. Yo bajé con los guantes puestos y empezamos a cargar las bolsas. Algunas estaban húmedas, otras demasiado pesadas. Cuerpos de animales, pensé. Carne vencida, tal vez. El chino me miró sin decirlo, pero sabíamos que algo no cuadraba. Cuando levantamos una de las bolsas más grandes, noté algo extraño. No era el peso, ni el contenido, sino lo que había debajo, una tapa metálica, redonda, como una coladera industrial, pero más grande. Una de esas tapas que uno ve en plantas de tratamiento, con pernos en los bordes. Y lo peor, olía aún peor que las bolsas, como si la peste saliera de ahí. «No la toques», dijo el chino, en seco. Pero el flaco, en su estupidez novata, ya estaba hincado intentando ver a través de una rejilla lateral. «¿Qué es esto? ¿Un drenaje? Está abierto. Se ve luz», susurró. Eso fue lo que nos detuvo. Luz. Desde un ducto que debería estar completamente oscuro. Nos quedamos en silencio por varios segundos. Podías escuchar nuestras respiraciones, el zumbido lejano de la ciudad y, ahora que nos callábamos, voces, vagas, lejanas, como un eco arrastrado por el viento. ¿Oyeron eso? Sí, y no quiero saber qué es, dijo el chino, ya cargando la siguiente bolsa para meterla al compactador del camión. Pero el flaco ya estaba tocando la tapa con el pie, empujándola. Y entonces pasó. La tapa se movió. Se deslizó como si no pesara nada y dejó al descubierto una abertura de concreto que descendía por una escalera oxidada, cubierta de hollín y humedad. No debía estar ahí. Nada bueno sale de una tapa de desagüe abierta en mitad de un basurero industrial. «¡Cabrón! ¿Qué haces?», le grité. «Hay luz. Se escucha. Algo. Voy a echar un ojo». «No, pendejo. No vamos a meter la nariz donde no nos llaman», dijo el chino, visiblemente molesto. Pero ya era tarde. El flaco ya estaba bajando. Lo vimos desaparecer entre las sombras, apenas alumbrado por la linterna de su celular. El silencio volvió, pesado. Pasaron unos minutos. Llamamos su nombre. Ni un ruido, ni pasos, nada. Solo un murmullo que ya no sabíamos si venía del fondo o de nuestras propias cabezas. No sabíamos si bajar o irnos. El chino dijo que nos largáramos, que ese idiota se había metido en donde no debía, pero algo en mí no pudo dejarlo. Bajé. Con la linterna del camión empecé a descender los peldaños. Eran de metal corroído, húmedos, peligrosos. Olía como a mezcla de cloro, tierra y sangre vieja. El túnel no era estrecho como esperaba. Era más bien como un corredor, y la luz que el flaco había mencionado venía de unas lámparas industriales colgadas a cada pocos metros. Avancé unos 20 escalones hasta llegar a una plataforma de concreto. Desde ahí salía un pasillo con rejas y cámaras de seguridad. Un sótano, sí, pero más que eso. Un lugar funcional, operativo y absolutamente clandestino. Lo que vi me sigue persiguiendo en las noches. A la izquierda había jaulas de acero, algunas vacías, otras con cobijas, platos de plástico, botellas. Había signos de vida, y en la más alejada, el flaco. Estaba dentro, como hipnotizado, viendo al frente. No hablaba,
No se movía. Lo llamé y no respondió. Fui a abrir la puerta de la jaula, pero estaba cerrada con candado. Y entonces escuché pasos. Me escondí detrás de un gabinete oxidado, conteniendo la respiración. Escuché voces, hombres con botas, radios, armas. El nuevo ya bajó. Está en el sector 4. Anótalo. Otro pinche curioso. Van 4 esta semana. Ya ni los perros se acercan. Me quedé paralizado. No era un drenaje, ni un sótano común. Era una especie de centro de retención, o tráfico, no sé. Había algo sistemático en ese lugar. Hombres armados, cámaras, rejas. No parecía un cartel. Era algo más grande, más frío, más organizado. Esperé hasta que las voces se alejaron y salí arrastrándome por donde había venido. Subí sin mirar atrás, con las manos temblando. El chino seguía afuera, encendiendo el motor. ¿Y el flaco? No va a salir, chino. No podemos. Hay hombres allá abajo. Y lo que vi, es mejor no hablarlo aquí. Nos fuimos, con la tapa aún abierta. Esa misma noche, hice lo que nunca había hecho. Hablé con un policía de confianza, un primo lejano que patrullaba en la delegación. Le conté lo básico, sin mencionar nombres. Me dijo que no fuera idiota, que había lugares donde la basura no era solo basura, que hay zonas en la ciudad donde se desaparece gente sin dejar rastro, y nadie, ni la prensa, ni la ley, hace nada. Si viste algo, no lo viste. Si escuchaste algo, estabas cansado. Y si perdiste a alguien, mejor cuéntale a su familia que se cambió de trabajo. Han pasado varios meses desde aquella noche. Nunca volvimos a recibir un encargo en la zona industrial. Nadie volvió a hablar del sótano 52, pero sé que está ahí, con su tapa oxidada, su luz encendida y sus jaulas listas. Y cada vez que paso cerca con el camión, huelo esa mezcla podrida que no se va y escucho el zumbido lejano de voces que nadie quiere oír. La basura de esta ciudad esconde cosas, y algunas jamás deberían ser descubiertas. No puedo decir que alguna vez me haya dado miedo mi trabajo. He sido recolector de basura desde hace más de 10 años. Al principio era por necesidad, como casi todos los que entramos, pero con el tiempo te acostumbras a la rutina, al olor, al ruido de los botes metálicos y las bolsas rotas. Lo que nunca imaginé fue que terminaría trabajando en una colonia donde nadie, oficialmente, vive. Todo empezó hace un par de meses. Nos cambiaron de ruta sin previo aviso. A mi compañero Beto y a mí nos asignaron una colonia vieja en Naucalpan, de esas que aparecen en Google Maps, pero no tienen reseñas, ni negocios, ni escuelas, ni nada. El supervisor solo nos dijo que era un contrato nuevo con el municipio, que debíamos recoger la basura 3 veces por semana, siempre después de las 11 de la noche. La primera vez que fuimos nos pareció raro desde el inicio. La colonia se llamaba Laderas del Sur, aunque en los letreros oxidados de las calles apenas se leía. No había tiendas, ni tienditas, ni gente afuera. Nada. Solo casas viejas, muchas con los vidrios rotos, otras con portones cerrados con cadenas oxidadas. Pero lo más extraño, había botes de basura perfectamente alineados en las banquetas. ¿Y esto?, preguntó Beto, sacando la cabeza por la ventana del camión. Aquí no vive nadie. ¿Quién sabe? Capaz que son casas de descanso o algo así. Le respondí sin mucha convicción. Nos bajamos a hacer nuestro trabajo. Las bolsas estaban llenas, algunas pesadas, otras más ligeras. Como cualquier otra noche. Lo único diferente era el silencio. Ni perros, ni música, ni un solo coche pasando. Nada. Solo nosotros, el camión encendido y el sonido de las ruedas del contenedor de metal rechinando sobre la banqueta. Así fue las primeras semanas. Siempre las mismas casas, los mismos botes en el mismo lugar. Nunca vimos a nadie. Ni una luz prendida dentro de las casas, ni movimiento detrás de las ventanas. Una noche le pregunté a un policía que rondaba por el periférico si conocía la colonia. ¿Laderas del Sur? No mames, esa colonia está abandonada desde hace años.
¿Qué haces tú allá? Le conté que recogíamos la basura ahí 3 veces por semana. Pues eso está raro, carnal. Ahí no vive nadie desde lo del derrumbe. ¿Qué derrumbe? Una fuga de agua carcomió el subsuelo hace como 15 años. Se hundieron 2 casas con todo y familia. Desde entonces nadie quiso vivir ahí. Se hicieron algunos intentos, pero nomás no. La gente se va, rápido. Dicen que pasan cosas raras. No supe qué responderle. Me reí nervioso y le di las gracias, pero desde esa noche algo cambió en mí. Empecé a poner más atención. Había detalles que no había notado. Los botes siempre estaban puestos exactamente igual, con la tapa hacia el mismo lado, a la misma distancia de la banqueta, como si alguien se asegurara de eso con una regla. Y lo que más me inquietó, el tipo de basura. No eran restos de comida recientes. Encontrábamos papel periódico amarillento, latas con logotipos viejos, botellas de refresco con etiquetas de hace décadas, incluso envases de leche que ya no se fabricaban, como si alguien estuviera tirando basura de hace 20 o 30 años. Una noche, Beto sacó de una bolsa un folder con papeles escolares. Eran tareas hechas a mano con plumón, fechadas en 1993. ¿Tú crees que nos estén jugando una broma? ¿Quién? ¿El municipio? No sé. Algo está raro, cabrón. Esa noche no dormí bien. Soñé que las casas de la colonia nos observaban mientras pasábamos. No las personas, las casas. Como si tuvieran ojos detrás de las ventanas sucias. Pasaron los días y Beto empezó a cambiar. Se le notaba inquieto, callado. A veces se quedaba mirando fijamente una de las casas, una en particular, una con un portón rojo y los vidrios rotos. ¿Qué tanto ves ahí? Nada, pero juraría que hay alguien adentro. Siempre que pasamos me da esa sensación, como si alguien nos viera desde el segundo piso. ¿Y cómo sabes que es el segundo piso? Porque sí, me respondió, sin más. No puedo decir que alguna vez me haya dado miedo mi trabajo. He sido recolector de basura desde hace más de 10 años. Al principio era por necesidad, como casi todos los que entramos, pero con el tiempo te acostumbras a la rutina, al olor, al ruido de los botes metálicos y las bolsas rotas. Lo que nunca imaginé fue que terminaría trabajando en una colonia donde nadie, oficialmente, vive. Todo empezó hace un par de meses. Nos cambiaron de ruta sin previo aviso, a mi compañero Beto y a mí. Una noche, ya casi por terminar la ruta, lo perdí de vista. Me bajé a revisar unos botes frente a una casa y cuando regresé al camión no estaba. Su chamarra estaba colgada en el asiento, el motor encendido, pero él no. Caminé unas cuadras buscándolo. Lo encontré parado frente al portón rojo, inmóvil. «Beto, ¿qué haces?». No respondió. Me acerqué y le puse la mano en el hombro. Estaba helado. «¿Qué estás viendo?». «Adentro hay alguien». Vi una luz. Se movió. «¿Y por qué no me llamaste?». «Porque no se movió como una persona. Se arrastró». Me quedé helado. No había nada, ni rastro de luz. Solo la oscuridad absoluta dentro de la casa. Lo jalé del brazo y nos fuimos de ahí lo más rápido posible. Después de eso, las cosas se salieron de control. Empezamos a encontrar bolsas con cosas personales, álbumes familiares, juguetes viejos, ropa de niños con nombres bordados. Todo viejo, polvoriento, pero sin señales de deterioro natural. Como si alguien hubiera abierto un baúl de hace 30 años y tirado todo a la basura. Reportamos la situación al supervisor. Le dijimos que algo raro pasaba, que la colonia estaba abandonada, que no tenía sentido. Él solo dijo: «A mí solo me interesa que se cumpla la ruta. Si hay basura, se recoge. Si no quieren seguir, puedo buscar otros». Beto renunció esa misma semana. Yo no. Me sentí retado, como si la colonia me estuviera provocando. Me asignaron un nuevo compañero, un chavo joven, Daniel. Él no sabía nada de la historia. Lo llevé con cuidado, sin contarle demasiado, pero desde la primera noche notó lo mismo: el silencio, el orden meticuloso de los botes, la basura antigua. «Esto no está bien», me dijo mientras levantaba una bolsa que chorreaba un líquido espeso y oscuro.
Yo ya ni contestaba, hasta que pasó lo último. Una noche, cerca de la 1 de la mañana, encontramos una bolsa diferente. Era negra, amarrada con alambre, pesada. La subimos al camión y al avanzar una cuadra escuchamos un golpe seco, como si algo se hubiera movido dentro. ¿Oíste eso? Sí. Nos detuvimos. Bajamos y revisamos la bolsa. No la abrimos. No nos atrevimos. Pero la bolsa estaba rota por un lado, lo suficiente para que algo se viera entre la oscuridad. Una muñeca de trapo con un ojo desprendido y el nombre Clarita bordado en el vestido. Daniel se bajó y vomitó. Esa fue nuestra última noche. Pedimos el cambio de ruta al día siguiente. Aceptaron sin preguntar, como si supieran que eventualmente pasaría. Hoy sigo recogiendo basura, en colonias normales, con gente real, con ruidos, perros y luces prendidas a medianoche. Pero hay noches en que paso cerca de laderas del sur y puedo ver desde el periférico sus calles vacías, sus faroles parpadeando, y los botes de basura siempre alineados esperando al siguiente camión, porque aunque nadie vive ahí oficialmente, alguien o algo sigue sacando la basura 3 veces por semana, y eso, por más que lo intentes, no se puede explicar. Yo no crecí soñando con manejar un camión de basura, pero la vida no te pregunta. A mis 37 años, con 2 hijos y una esposa que dejó de hablarme como antes, era un trabajo honesto y mejor pagado de lo que muchos piensan. Éramos 3 en el turno nocturno de recolección. Yo manejaba, Jorge se encargaba de enganchar los botes al sistema hidráulico y el tercero era Alan, el más joven, encargado de operar el compactador. Nuestra ruta cubría varias colonias al sur de la Ciudad de México. Calles empinadas, banquetas rotas, perros sueltos y un silencio que te cala cuando ya todos duermen. Pasábamos por Coyoacán, luego por Santa Úrsula y terminábamos en una zona más industrial, justo antes del periférico. Esa noche era como cualquier otra. El olor a basura caliente, el rechinar del motor al frenar en cada esquina, el golpeteo de los contenedores siendo vaciados. Jorge y Alan se llevaban bien. Se reían mucho de cosas que yo ya no entendía, chistes sobre redes sociales, música que a mí solo me sonaba a ruido. Alan tenía apenas 22, entró porque su tío era supervisor. Al principio pensé que no iba a aguantar el ritmo ni el olor, pero el cabrón se adaptó rápido. Siempre traía una gorra negra, puesta al revés, y unos audífonos colgando del cuello. Era un miércoles, poco después de medianoche, cuando recogíamos basura de una unidad habitacional vieja, con edificios de concreto sin pintar y pasillos oscuros. Lloviznaba, y la calle estaba resbalosa. Yo esperaba con el camión encendido mientras los dos recogían los botes. De repente, escuché un golpe seco, fuerte, metálico, algo diferente a los ruidos normales. Apagué la música y me bajé de inmediato. ¿Qué fue eso?, pregunté, pero solo Jorge estaba frente al camión, pálido, mirando hacia la parte trasera. No sé. Alan no está, dijo, y su voz no sonaba normal. Corrimos hacia la compuerta trasera. La tapa del compactador estaba levantada, como si alguien la hubiera abierto a la fuerza. Y justo al borde, sobre el filo de acero que conecta con el compartimento de trituración, había una mancha roja. No era grande, pero era reciente. Brillaba. ¡Alan!, gritó Jorge, subiendo al borde y asomándose hacia adentro. Yo me trepé detrás de él. El compartimento no era muy profundo, pero por su forma de túnel, la visibilidad era limitada sin linterna. Jorge sacó su celular y apuntó con la luz. Al fondo, entre bolsas negras desgarradas, vimos algo que nos cortó el aliento. Un pedazo de tela azul, la misma del pantalón que Alan traía esa noche. Y junto a eso, su gorra, doblada, sucia, como si la hubieran tirado sin cuidado. No dijimos nada por unos segundos. Luego Jorge bajó como pudo y comenzó a gritar su nombre otra vez, corriendo alrededor del camión, revisando cada esquina. A lo mejor se resbaló y se fue por otro lado, decía. No tiene por qué estar ahí adentro. Pero yo sabía que sí. Lo supe desde el momento en que vi la gorra.
Era suya, y la compuerta estaba activada. No debía estarlo en ese momento. La lógica me decía que debíamos apagar el compactador por completo, abrirlo desde el control interno y revisar. Pero el miedo es traicionero. No haces lo que sabes que debes hacer, haces lo que puedes soportar. Llamamos a emergencias. Dijimos que uno de nuestros compañeros se había caído. No mencionamos lo del compactador. Aún no. Llegaron policías primero, luego una ambulancia. Nos separaron para tomar declaración. A mí me temblaban las manos y no sabía cómo decir lo que pensaba. La policía pidió abrir el compartimento por completo. El supervisor de la ruta llegó también, echando pestes, preguntando si era una broma. Pero cuando sacaron la primera tanda de basura triturada, nadie se rió. No voy a entrar en detalles, porque no soy de estómago fuerte. Lo que encontraron fue suficiente para confirmar que Alan no había salido por su propio pie. Fragmentos de ropa, restos biológicos entreverados con los desechos, cosas que no deberían estar mezcladas con bolsas negras. A mí se me doblaron las rodillas. Jorge vomitó contra una banqueta. Nos retuvieron toda la noche. Declaramos por separado. Dijimos lo que sabíamos, que Alan estaba trabajando como siempre, que no lo vimos subir al compactador, que no se escuchó ningún grito, que de un segundo a otro desapareció. Lo que no podíamos explicar era cómo el sistema de compactación se había activado sin que nadie tocara los controles. El peritaje técnico llegó una semana después. Dijeron que no había falla, que el mecanismo no se pudo haber encendido solo, que alguien lo activó, alguien, en ese turno. La sospecha cayó sobre Jorge. Él era el que siempre bromeaba, el que tenía más confianza con Alan. Yo me mantuve al margen, pero la presión comenzó a quebrarnos. Nos citaron a todos para una entrevista más con recursos humanos. Nos pusieron frente a frente. Los dos negamos haber tocado el botón, pero yo noté algo en la mirada de Jorge. No miedo, rabia, como si le hubiera fallado algo dentro, y entonces lo dijo. Él se metió solo, todos se quedaron callados. Yo le dije que no lo hiciera, que no jugara con eso, pero ya sabes cómo era, le gustaba bromear. Se trepó para sacar una bolsa que cayó dentro. Yo le grité que se bajara, y luego apreté el botón sin pensar. Se hizo un silencio tan denso que pensé que no iba a poder respirar. Fue un accidente, dijo, sin levantar la vista. Pero fui yo. Jorge fue detenido ese mismo día. Lo acusaron de homicidio imprudencial. Pasaron meses antes de que supiera algo más de él. Yo seguí trabajando, pero cada noche, cuando el motor del compactador rugía, sentía como si algo se encogiera dentro de mí. Como si escuchara un eco de ese último momento. Como si cada bolsa que caía pudiera esconder algo que no debía estar allí. El camión donde ocurrió el accidente fue retirado de servicio, pero la verdad es que nunca se fue del todo. A veces, cuando paso cerca del depósito, me parece verlo al fondo, cubierto por una lona vieja. Nadie quiere conducirlo. Dicen que aún huele mal, como si algo se hubiera quedado atrapado entre los metales. Hace poco conocí al papá de Alan. Fue al centro de transferencia a pedir sus cosas. No quiso hablar mucho, solo me miró y me dijo una sola cosa antes de irse. Tú sabes que eso no fue un accidente. No le respondí, porque en el fondo hay algo que me carcome desde esa noche. Jorge confesó, sí, pero yo también tenía acceso al botón. Yo también vi a Alan acercarse al borde. Yo también pude haberlo detenido, pero no lo hice. No porque quisiera que muriera, no porque lo odiara. Lo que pasa es que por un segundo, solo por uno, me quedé viendo y no hice nada. Mi nombre es Mario y llevo más de 15 años trabajando en el servicio de recolección de basura del municipio de Tlalnepantla, Estado de México. No es un trabajo del que uno presuma en las fiestas, pero paga puntual, me da seguro y en cierta forma me permite ver la ciudad desde sus entrañas. Te sorprenderías de lo que la gente tira. Durante mucho tiempo fui parte del turno diurno, pero hace cosa de un año me pasaron a la recolección nocturna. Al principio no me importó.
El tráfico era menor, los vecinos no salían a gritarte cosas y había menos presión de los supervisores. Pero lo que no me dijeron es que en las noches los camiones y las calles se sienten distintos. No es solo el silencio ni la oscuridad, es como si las cosas adquirieran otra textura, más cruda. Esto empezó en una semana común, de esas donde la basura rebosa en las esquinas y uno ya se resigna a aguantar el hedor pegado a la piel. Éramos 3 en el turno: Chucho, que manejaba el camión, Elías y yo, que íbamos atrás levantando bolsas, cargando tambos, jalando costales de escombro o lo que fuera. A veces nos acompañaba un chavo nuevo, pero esa noche éramos solo los 3. Habíamos pasado por la zona de Valle Ceilán y nos dirigíamos hacia San Pedro Barrientos, por una calle empinada que bordeaba unas fábricas cerradas desde hace años. Entre las luminarias fundidas y la neblina ligera que bajaba del cerro, todo se sentía más silencioso que de costumbre. Ni un perro se oía. Elías fue el primero en decirlo. «Oye, Chucho, ¿te fijaste que la compuerta trasera se mueve?», dijo señalando con el pulgar al fondo del camión. Yo giré la cabeza y, en efecto, la compuerta hidráulica del compactador, esa que presiona la basura, subía apenas 1 centímetro y luego bajaba, como si algo dentro empujara desde adentro, muy despacio. Al principio pensamos que era aire atrapado o que alguna bolsa mal puesta estaba bloqueando los sensores, pero esa cosa lo hacía con un ritmo casi consciente. Subía, bajaba, se detenía. Y luego otra vez. «¿No se habrá atorado algún fierro?», sugirió Chucho, deteniendo el camión a mitad de la subida. Saltamos del estribo y rodeamos el camión por atrás. Elías se subió para revisar. Apenas metió medio cuerpo en la tolva de carga, retrocedió en seco. «Hay alguien ahí», lo dijo tan seguro, tan convencido, que ninguno de los dos se atrevió a reírle la ocurrencia. Le pasé mi linterna y subió de nuevo, más lento esta vez. La luz barrió la superficie compactada de basura. Bolsas negras rotas, botellas, pañales, huesos de pollo, cosas que la gente ni se toma el tiempo de cerrar bien. Entonces vimos algo. En la parte más profunda de la tolva, justo donde el metal empieza a cerrarse en un ángulo agudo, se movió algo. Algo entre la basura. Al principio parecía una manta enrollada, pero se contrajo como si respirara, y después se arrastró hacia adentro, hacia la compuerta que da al compartimento de compactación. No alcanzamos a verlo completo, solo una mano, o lo que parecía una mano. Tenía dedos, sí, pero eran largos, delgados, demasiado largos. La piel estaba cubierta de grasa negra, como la que sale de los aceites mezclados con comida podrida. Y entre los dedos, restos de comida, huesos pequeños, piel de plátano, envoltorios de comida rápida. Elías se bajó de un salto. «No mames, eso era una mano». Nadie dijo nada por unos segundos. Solo se escuchaba el crujido del motor, encendido pero sin avanzar, y el zumbido eléctrico del alumbrado público que apenas alumbraba. El olor a basura nos envolvía, pero era más fuerte, más espeso, como si hubiera algo más mezclado ahí, algo rancio, humano. «¿Y si es un indigente que se metió a dormir?», dijo Chucho, tratando de sonar lógico, pero su tono no convencía ni a él mismo. «¿Y cómo chingados estaría vivo ahí adentro?». «Esto compacta con más de 1000 kilos de presión», respondí. Decidimos no usar el compactador y seguir la ruta. No sabíamos qué hacer. No podíamos parar el camión, vaciarlo y buscar algo a esa hora de la noche. Pero tampoco queríamos seguir recogiendo basura con algo o alguien ahí adentro. Así que acordamos algo estúpido, pero necesario. Seguiríamos la ruta, pero cada tanto uno de nosotros vigilaría desde atrás. Nada de compactar. Nada de abrir la compuerta. Pasamos por Lomas de San Andrés, luego por La Romana. En una esquina junto a una iglesia abandonada, mientras Chucho recogía unas bolsas y yo barría una zanja, Elías gritó. Corrí hacia la parte trasera y lo vi señalando el suelo. «Se cayó algo. Salió del camión», dijo. Era una costra, como un pedazo de piel. Parecía piel humana, pero más gruesa,
de un tono entre gris y pardo. Estaba húmeda, tenía pelos. «Nos está dejando cosas», dijo Elías, y su voz temblaba. Aceleramos el resto de la ruta. No dijimos palabra, solo recogimos, subimos bolsas, evitamos mirar al interior del compactador. Nadie se atrevió a accionar el mecanismo. Nadie se asomó más. Esa noche terminamos antes. Chucho manejó hasta el terreno baldío donde se guardaban los camiones. Apagó el motor y todos nos bajamos rápido. Pero el olor, ese maldito olor se quedó. Esa fue la primera noche. La segunda fue peor. Volvimos a la ruta. Era martes, la noche más pesada. Pero esta vez llevamos bolsas extras, palas, hasta una lámpara de mano industrial. Queríamos verlo, entender qué era. No podíamos simplemente reportar «hay algo en el camión» sin pruebas. Nos iban a correr, o peor, iban a pensar que andábamos drogados. Todo marchó igual hasta que llegamos a San Lucas Patoni. Justo al lado de una bodega abandonada, vimos un perro husmeando entre las bolsas. Chucho tocó el claxon para espantarlo, pero el perro ni se inmutó. Entonces vimos por qué. Algo lo había partido, de verdad. El perro estaba abierto desde la garganta hasta la panza, como si alguien, algo, lo hubiera abierto de un tajo y después se hubiera comido parte de las vísceras. Estaba fresco, aún humeaba, ya nadie quería continuar. Pero, ¿qué hacíamos? ¿Llamar a la policía y decirles qué? Chucho propuso una locura. Vaciaríamos el camión, allí mismo, revisaríamos todo. Si encontrábamos algo, llamaríamos a alguien. Si no, al menos podríamos dormir tranquilos. Bajamos bolsas, costales, plásticos. Lo arrojamos todo al terreno baldío. La pila de desperdicios crecía. El olor era casi insoportable. Y entonces lo escuchamos. Un gruñido, grave, áspero, como si viniera desde una garganta humana, pero con otra cosa, como si algo chillara al fondo de ese gruñido. Y luego lo vimos. Salió arrastrándose del fondo del compactador. No caminaba, no gateaba. Se deslizaba, con los brazos, como si las piernas estuvieran rotas. Su piel era gris, cubierta de capas de basura vieja, pelos, envoltorios pegados. El rostro era humano, pero deforme. Tenía orejas grandes, ojos vidriosos, los dientes llenos de restos de comida y las uñas largas, negras. Nos miró y luego se metió entre las bolsas como un animal, como si eso fuera su madriguera. Elías vomitó ahí mismo. Chucho sacó el teléfono, llamó al jefe de base. Le dijo que el compactador tenía una falla, que íbamos a dejar el camión fuera de servicio por seguridad. No mencionó nada más. Esa fue la última noche que usamos ese camión. Al día siguiente lo mandaron al corralón. Dijeron que alguien había robado partes, que lo iban a desarmar. Nunca supimos qué pasó con la cosa. Nadie volvió a hablar del tema. Pero hace unas semanas vi algo. Era otro camión, uno nuevo. Estaba estacionado afuera del mercado. Un trabajador nuevo me saludó. Se subió por la parte trasera y mientras lo hacía, escuché el mismo sonido. Un golpe leve, repetitivo, como si algo empujara la compuerta desde dentro. No sé en qué momento se jodió todo, pero estoy seguro de que empezó aquel jueves, cuando acepté cubrir el turno nocturno en la base de recolección de basura al borde de la carretera rumbo a Toluca. Siempre había trabajado temprano, pero esa noche el supervisor me pidió el favor porque uno de los muchachos no llegó. Acepté porque necesitaba el dinero. A mis 40 y algo de años ya no tengo la energía de antes, pero tampoco tengo la opción de decir que no. La base era un terreno amplio, rodeado de montículos de basura y un par de estructuras viejas donde guardábamos tráilers y herramientas. Desde ahí salíamos a diferentes rutas, la 1, la 2, la 3 y la que nadie quería, la Ruta 4. No estaba oficialmente en los planos, de hecho, ni aparecía en el mapa que nos daban, pero todos sabíamos que existía. Era un tramo de terracería estrecho, pasando la barda rota del parque industrial. Ahí la ciudad parecía acabarse, como si hubieran olvidado urbanizar esa parte. Sin embargo,
Cada tanto nos tocaba entrar porque la gente sigue tirando basura, aunque el gobierno finja que no. Esa noche, el supervisor me gritó desde su escritorio: «Güero, te toca cubrir el tramo de la 4, se descompuso la otra unidad». ¿Yo solo?, pregunté. «El Chucho te alcanza allá. Nomás haz los puntos marcados y se regresan». No me encantaba la idea de estar solo en ese tramo, pero confié. Chucho era joven y no le tenía miedo a nada. Además, siempre cargaba un bat para espantar perros. Tomé el camión chico, el que no sube bien las calles empinadas, y salí. La ciudad se fue apagando poco a poco. Pasando las últimas casas, la luz era casi nula, apenas los postes viejos tirando una luz amarillenta. Más adelante ya no había postes, solo la oscuridad tragándose el camino. Me estacioné en el primer punto, donde siempre tiran bolsas de ropa vieja y restos de comida de un restaurante clandestino. Abrí la compuerta y me puse a trabajar. Olía a podrido, pero uno ya ni lo nota. Estaba levantando una bolsa cuando escuché un motor atrás de mí. Pensé que era Chucho. Me giré, pero no era él. Era una camioneta negra, de esas grandes, con las luces altas apuntándome directo a los ojos. Apagué la lámpara que usaba para no verme tan ciego y levanté la mano, como preguntando qué querían. La camioneta no se movió, solo las luces bañando todo. ¿Necesitan algo?, grité. Nada. Entonces, las luces se bajaron un poco y pude ver al conductor. Parecía un chavo, tal vez de 20 y tantos, con gorra y una sonrisa que me incomodó. No era una sonrisa amable, era una sonrisa como de alguien que ya sabía algo que yo no. En ese momento se abrió la puerta trasera de la camioneta. Bajaron 2 tipos más, jóvenes también, vestidos como si venían de una fiesta fresona, tenis limpios, chamarras caras, relojes brillosos. Uno traía una cámara grande, de esas profesionales, apuntándome directo. «¿Qué pedo?», dije, retrocediendo un paso. El que tenía la cámara se rió. «Tranquilo, Don. Estamos haciendo un video para redes. ¿Podemos grabarlo un segundo?» «No, joven, estoy chambeando», respondí, sintiendo que algo estaba muy mal. «Además, no pueden estar aquí, es zona de servicio». El tipo de la gorra bajó de la camioneta. Era más alto de lo que imaginé. Tenía algo en la mano. Parecía un tubo de metal. «No más coopere, Don», dijo, acercándose. «No le vamos a hacer nada si no se pone pendejo». Yo di un paso atrás, pero topé con la compuerta del camión. El de la cámara se acercó más, grabando como si fuera una película. El otro chavo sacó el celular y empezó a grabar desde otro ángulo. «¿Qué quieren?», pregunté. «Un juego, Don», respondió el de la gorra, levantando el tubo. «Es para un reto. Camino de Ruta 4. ¿Lo ha visto?», negué con la cabeza. «Pues hoy sale en el episodio nuevo», dijo, sonriendo más. Me tomó del chaleco y me jaló hacia él. Intenté zafarme, pero era más fuerte. Sentí el tubo rozar mi brazo, sin pegarme fuerte, pero dejándome en claro que podía hacerlo. «No me hagan nada», dije, ya con la voz más temblorosa. «Tengo familia, jefe». «Todos tienen», respondió uno, el que grababa con el celular. «Pero tranqui, solo es un jueguito». Me empujaron hacia el lado donde la camioneta alumbraba. Yo podía ver a lo lejos el basurero extendiéndose como un mar de sombras. Podía escuchar perros ladrando más arriba, cerca de un terreno con láminas. Podía oír mi propia respiración acelerada. «Póngalo de rodillas», dijo el de la cámara. Me empujaron. Caí apoyando las manos en la tierra húmeda. «No me graben, cabrones», dije, volteando a verlos. «No me graben, por favor». «Es que sin grabar no tiene chiste», dijo el de la gorra. Después se inclinó a mi nivel y añadió: «Mire, Don, nosotros ya lo habíamos visto. Ustedes los pepenadores siempre pasan por aquí. Y pues, buscamos gente que no tenga pedos en salir». Tragué saliva. «¿Salir? ¿De dónde?». No me respondió, solo sonrió. Fue entonces cuando escuchamos otro motor acercarse. Una luz distinta, más cálida, más familiar. Era Chucho. Venía acelerado y tocando el claxon. Los 3 chavos voltearon. El de la gorra se enderezó.
El que tenía la cámara dudó un instante. ¿Viene otro pepenador?, preguntó. Sí, dije. Y si no nos ven regresar en la base, van a mandar a más. Mentí. Nadie en la base se iba a dar cuenta hasta horas después. Pero ellos no tenían por qué saberlo. Chucho frenó junto a la escena, bajando la ventanilla. ¿Qué pasó, güero?, gritó. ¿Todo bien? Yo solo lo miré fijamente. Chucho entendió. Lo vi ver a los chavos. Vio la cámara, vio el tubo, vio mi cara. Me gritó. «¡Súbete, güey!». El de la gorra levantó el tubo como si fuera a golpearme, pero en ese mismo segundo Chucho echó el camión un poco hacia adelante, cerrándole el paso. Yo aproveché y me levanté de golpe, corriendo hacia la unidad. Escuché un «agárrenlo» detrás de mí, pero ya estaba subiendo al estribo. Chucho aceleró sin dejar que cerrara la puerta. Tuve que aferrarme al marco mientras el camión brincaba sobre la terracería. Detrás, la camioneta negra arrancó también. Pude ver por el espejo las luces saltando entre los baches. Venían tras nosotros. «¡No frenes!», le grité. «Ni de pedo», respondió. El camión rugía, pero no estaba hecho para correr. La camioneta se acercaba. Podía escucharla. Podía sentir los faros clavándose en la parte trasera. «Ahí viene el hijo de puta de la gorra», dijo Chucho. En ese momento, un perro salió corriendo desde un montón de basura, cruzando el camino. Chucho jaló el volante para no atropellarlo. El camión patinó de lado unos segundos, levantando polvo. La camioneta tuvo que frenar para no estamparse contra nosotros. Eso nos dio ventaja. Del lado derecho del camino había una pendiente que bajaba hacia una parte más densa del basurero. Chucho giró hacia ahí. «¡Estás loco!», le grité. «¿Es eso o nos agarran?». El camión bajó a trompicones, tragándose hoyos y montículos de plástico triturado. La camioneta no se atrevió a seguirnos. Sus luces quedaron arriba, buscando entre la oscuridad. Nos escondimos entre dos montículos altos y apagamos todo. Solo se oía nuestro jadeo y el crujido del camión que aún vibraba. Las luces pasaron varias veces por la parte alta, como si nos buscaran. Después escuché gritos. «¡Regresen, güeyes!», gritaba uno. «Ya ni se ve nada aquí». Esperamos. No sé si fueron minutos o una hora, pero al final se alejaron. Chucho soltó el aire. «¿Qué chingados fue eso, güero?», no sabía qué decir. Yo solo miré hacia arriba, hacia la carretera silenciosa. «Juegos», dijo uno, contesté. «Juegos con pepenadores». Chucho prendió el motor muy despacio. «No digas nada en la base», me dijo. «Nos van a decir que estamos locos». Tenía razón. No dijimos nada, ni esa noche, ni la siguiente. Pero hace una semana vi un video circulando en redes. Un canal de esos donde los fresitas hacen retos estúpidos. El título decía, «Camino de Ruta 4, Episodio 1». No alcancé a verlo. Solo apareció la miniatura, una toma nocturna, desde una camioneta negra, enfocando a un pepenador que tenía las bolsas de basura en la mano. El corazón se me fue al suelo cuando me di cuenta. Era yo. Desde entonces no duermo bien. No sé si me están buscando, si vendrán otra vez, si todavía quieren un episodio 2. Pero cada noche, cuando salgo a trabajar, reviso 2 veces el retrovisor. Y cuando entro a la Ruta 4, apago la música y escucho. A veces el viento trae un sonido que no debería estar ahí, como una risa grabada, o el clic de una cámara encendiéndose. Yo sigo trabajando. No dejo el turno porque tengo familia que mantener, pero ahora voy con más cuidado. Ya no me quedo solo, y jamás, jamás, vuelvo a esa zona sin ir armado con el bat que antes cargaba Chucho. «Pues hoy sale en el episodio nuevo», dijo, sonriendo más. «Y aunque sigo vivo, cada vez que veo una camioneta negra con vidrios polarizados, siento que esos cabrones están a punto de empezar otro de sus juegos. Pero si un día me los vuelvo a topar, ya no me van a agarrar de rodillas. Eso te lo juro. Porque esta vez, el que va a grabar soy yo». Me llamo Jesús y trabajo en el servicio de limpia del municipio, específicamente como recolector de basura. La chamba no es mala, hay días pesados y otros más tranquilos.
Pero todo cambió cuando comenzaron a asignarnos rutas nocturnas en zonas conflictivas, colonias donde ni la policía se atreve a entrar sin respaldo, y mucho menos de noche. Mi historia ocurrió en una de esas rutas. Era la colonia Lomas del Pedregal, al oriente del Estado de México. Para los que no la conocen, desde lejos parece tranquila. Calles empinadas, casas con rejas altas y pocos negocios abiertos después de las 10. Pero los que andamos en la calle sabemos que esa zona no se toca. Ahí manda gente pesada, y si uno la caga, no hay sindicato ni ayuntamiento que te salve. El cambio de rutas vino por órdenes superiores. Nos dijeron que se trataba de proyectos piloto de eficiencia nocturna, pero entre nosotros sabíamos que no era eso. Nos estaban mandando a hacerle el trabajo sucio a los narcos. Y no hablo en sentido figurado. A veces lo que recogíamos no eran bolsas con cáscaras de plátano y envases de yogurt, sino costales cerrados con alambre, llenos de un olor dulzón que no te deja dormir por varios días. Aquel turno empezó como cualquier otro. Éramos 3. El chofer, Ramiro, de unos 50 años, bigote canoso y manos curtidas. Jorge, un morro nuevo de apenas 20, muy callado pero eficiente. Y yo, que llevo ya 7 años subiendo y bajando tambos. La jornada comenzó a las 11 de la noche. Salimos desde la base en Chalco y llegamos a Lomas del Pedregal un poco antes de la medianoche. Lo primero que notamos fue el silencio. No el silencio normal de la noche, sino ese tipo de vacío que se siente pesado, como si el aire no quisiera moverse. Ningún perro ladraba, ni un carro circulando, ni música. Solo las luces parpadeantes de algunos postes y las sombras largas de las casas. Nos estacionamos en la esquina de calle Cempasúchil con jacarandas y comenzamos el recorrido a pie, jalando los botes hasta el camión. Las primeras casas parecían normales. Bolsas negras, una que otra caja de cartón. Ramiro conducía despacio, siguiendo el ritmo mientras Jorge y yo levantábamos los desechos. Pasaron unos 15 minutos cuando nos tocó una casa con un portón grande de herrería pintada de rojo oscuro. Frente a ella había 6 bolsas perfectamente acomodadas, todas selladas con cinta industrial. Una de ellas estaba húmeda por debajo. ¿Tú crees que sea?, susurró Jorge. Le hice una seña con la cabeza. Ya sabíamos que en esa colonia no se pregunta nada, solo levantas, subes y te callas. Cuando tocamos la segunda cuadra, un tipo salió desde la banqueta y se nos acercó. Llevaba gorra, chamarra militar y hablaba bajito. La casa de la esquina tiene otras bolsas. No hagan ruido, nos dijo, y se fue caminando sin voltearnos a ver. Jorge se puso pálido. Ramiro solo asintió con la cabeza, como si eso fuera lo más normal del mundo. Seguimos. En la tercera calle, las bolsas dejaron de ser bolsas. Comenzaron a aparecer tambos grandes, los típicos de pintura de 20 litros, pero llenos de quién sabe qué. El olor era agrio, como de carne guardada. Lo peor fue cuando uno de ellos se cayó por accidente y algo viscoso escurrió por la banqueta. No dijimos nada. No nos veíamos entre nosotros. Levantamos todo en silencio. A eso de la 1 de la mañana ya nos faltaba poco. Al girar en una calle empinada, vimos un auto estacionado con las luces altas encendidas. Era una camioneta Suburban negra, con los vidrios tan polarizados que ni con las luces podías ver adentro. Detuvimos el camión, esperando instrucciones. Unos segundos después, la puerta del copiloto se abrió. Bajó un hombre con camisa blanca y pantalón de mezclilla. Venía hablando por teléfono. «Los del camión, bajen», dijo sin mirar. Nos acercamos. El hombre terminó su llamada y nos miró. «Van a levantar unas cosas al fondo de la privada. No se hagan pendejos, ¿entendido?». Ramiro solo asintió. «No van a abrir nada, no van a preguntar nada. Hacen su chamba y se largan». Nos dirigimos a la privada. Era un callejón sin salida, apenas iluminado por un foco descompuesto. Ahí estaban, 3 cajas de madera, clavadas. No pesaban tanto como esperábamos, pero el olor era asfixiante. Mientras las subíamos, el hombre volvió a hablar. «Mañana no hay ruta aquí. Ustedes ya cumplieron». Nos fuimos.
Durante el regreso a la base, nadie dijo una sola palabra, ni siquiera Jorge, que temblaba como hoja. Cuando llegamos, descargamos todo en el sitio de transferencia como cualquier otra noche. Nadie nos hizo preguntas. Al día siguiente, no apareció esa colonia en el sistema. Fue como si no existiera. Pasaron las semanas y nos volvieron a mandar a otras zonas similares, siempre en silencio, siempre con encargos raros. A veces eran tambos, otras veces cajas. Una vez, incluso, una silla de ruedas cubierta con una lona negra. Pero la peor noche fue una en que, al llegar al final de la ruta, encontramos algo que no esperábamos. Un hombre amarrado, con cinta en la boca, dentro de una bolsa transparente. Se retorcía. Estaba vivo. Jorge se quedó paralizado. Ramiro bajó del camión, se le acercó y lo vio fijamente. Luego volteó hacia nosotros. «Sube la bolsa», me dijo. «Ramiro, está vivo. No preguntes, súbela». Esa noche terminé el turno con las manos entumidas. Nunca me había sentido tan ajeno a mí mismo. Solo obedecí. Lo que pasó con esa bolsa no lo supe, pero ya no regresamos a esa colonia. Jorge renunció la semana siguiente. Ramiro sigue. Dice que cuando llevas mucho tiempo en esto, aprendes a cerrar los ojos sin necesidad de parpadear. Yo sigo trabajando, pero ya no duermo igual. Porque lo más duro no es cargar lo que nos dejan en las esquinas, sino darte cuenta de que hay rutas donde ya no recoges basura. Recoges silencios. Y esos pesan más que cualquier costal. Trabajo como recolector de basura en la Ciudad de México desde hace más de 12 años. Comencé en la alcaldía Venustiano Carranza y ahora trabajo en la Benito Juárez. Mi ruta es fija, de lunes a sábado, desde la calle Pitágoras hasta el cruce con Obrero Mundial, por la Narvarte. Si alguien me hubiera dicho que una bolsa roja me iba a cambiar la vida, lo habría mandado al carajo. Todo comenzó un martes, a mediados de noviembre. Llevábamos casi una hora recorriendo las calles, recogiendo las bolsas que los vecinos dejaban sobre las banquetas. Era una noche como cualquier otra. Perros que ladran desde las azoteas, carros que apenas se asoman a las esquinas y el cansancio ya metiéndose en los huesos. Vi la bolsa desde lejos. Estaba sola, justo frente a una casa que siempre ha tenido sus ventanas cerradas con cortinas pesadas. Era de un rojo intenso, como esas bolsas de regalo que se usan en Navidad, pero más grande y hecha de un material grueso, no de plástico común. ¿Y esa mamada?, preguntó Toño, uno de los compañeros nuevos. La levanté y la revisé. No olía mal, pero pesaba bastante. No tenía etiquetas, ni amarre, ni marcas. Nada. Solo una cinta negra que la cerraba como si fuera una maleta de viaje. Me pareció rara, pero no era la primera vez que alguien sacaba cosas así. Ya nos ha tocado de todo. Colchones cortados con navaja, peceras llenas de cucarachas, incluso cenizas humanas. La aventé al camión. Sonó hueco, como si llevara cosas sueltas. Esa noche no pensé más en ella, pero al día siguiente, ahí estaba de nuevo. La misma bolsa roja, el mismo lugar, mismo cierre de cinta negra, solo que esta vez estaba abierta. Me acerqué con cuidado. Dentro no había basura, ni pañales, ni restos de comida, ni botellas. Lo que vi me dejó confundido. Papeles, fotografías viejas, una caja de madera con un reloj de pulsera dentro y algo envuelto en tela que parecía ropa de bebé. Todo perfectamente acomodado. No era basura, era algo más. «No lo abras», me dijo don Ricardo, el chofer. Él ya va para los 60 y ha visto cosas que no cuenta ni borracho. «Agarra y vámonos». Así lo hice. Cerré la bolsa otra vez y la subí al camión. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé pensando en lo que había dentro. ¿Quién tira fotos antiguas y ropa de bebé con tanto cuidado? ¿Por qué en la misma bolsa? ¿Por qué tan roja? Pasaron los días y la historia se repitió. Cada noche, ahí estaba. La misma bolsa, mismo contenido. Algunas veces traía cartas escritas a mano, otras veces un par de zapatos viejos, un cuaderno con dibujos infantiles. Cosas que no deberían tirarse, cosas que hablan de alguien. Yo empecé a llevármela, no a la basura,
no al camión. A escondidas, la metía a mi mochila, la llevaba a casa y la abría con calma. Mi mujer, Marta, me decía que estaba loco, que para qué andaba trayendo porquerías, pero yo no podía evitarlo. Cada noche, la bolsa roja regresaba y traía algo nuevo. Era como un rompecabezas, una historia que se estaba contando pieza por pieza. Yo no sabía por qué, pero sentía que me la estaban contando a mí. En una de esas noches, encontré una carta dirigida a alguien llamado Mateo. Decía cosas como: no puedo seguir cargando esto, ya no me queda espacio para la culpa. Esa frase se me clavó en la cabeza. Pensé en mi hijo, en el pequeño Rodrigo, que falleció hace 4 años por una negligencia médica en el hospital de Xoco. Tenía apenas 2 años. Desde entonces, las noches son más pesadas. El trabajo me ayuda a no pensar tanto. Pero esa carta me movió algo. Entonces empezó lo extraño. Comencé a recibir llamadas sin número registrado. Contestaba y nadie hablaba. Solo el sonido de una grabación vieja, como de casete rebobinándose. Una vez escuché una voz de mujer que apenas susurraba: ya sabes qué hacer. Fue un susurro, sí, pero lo entendí perfecto. Yo no le había contado a nadie sobre la bolsa, ni siquiera a Marta. Empecé a esconderla en el ropero, bajo mi ropa de trabajo. Todas las noches me decía a mí mismo que no la iba a recoger otra vez, pero ahí estaba, esperándome, siempre con algo nuevo, hasta que un día no estaba. Frené en seco el camión y me bajé como loco. Busqué en las banquetas, en los botes, en las calles cercanas. Nada, como si nunca hubiera existido. Sentí una desesperación que me dio vergüenza. ¿Por qué me importaba tanto esa pinche bolsa? Esa noche me sentí como un adicto. Di varias vueltas por la zona después del turno, en mi bicicleta, con una linterna. Pensé que tal vez alguien más la había agarrado, o que se la habían robado. Me obsesioné. Una semana después volvió a aparecer, pero algo había cambiado. Ahora tenía una mancha de sangre seca en un costado. La cinta negra ya no estaba. Dentro encontré una foto. Era la misma mujer de antes, la que aparecía en las otras cartas, pero esta vez estaba en una camilla, con el rostro cubierto, como si estuviera muerta. Al reverso de la foto solo decía: gracias por seguir. Esa fue la última noche que la traje a casa. La llevé a la delegación. No dije nada de más. Solo dije que la encontramos cerca de un parque y que parecía contener objetos personales. El agente ni me miró. Dijo que lo pondrían con objetos encontrados y que si alguien lo reclamaba, lo contactarían. Nunca me llamaron, pero la siguiente semana apareció otra vez, y esta vez no estaba sola. Había 2 bolsas rojas. La nueva tenía dentro una caja de madera sellada con cera. Al abrirla, sí, lo hice. Encontré un papel con un listado de nombres, direcciones y fechas. Nombres de personas que reconocí. Gente de la colonia. Uno de ellos, don Aurelio, el viejito que siempre saca su basura envuelta en periódico. Otro, Estela, la señora que vende tamales en la esquina. Y yo. Mi nombre estaba ahí, con mi dirección completa y la fecha del día siguiente. No supe qué hacer. No lo conté. Solo miraba la lista cada noche. Y cada día, alguien desaparecía. A don Aurelio lo encontraron sin vida en su casa. Dicen que se atragantó con un pedazo de pan. Estela simplemente no volvió a su puesto. Nunca más. Su familia puso carteles, buscaron en hospitales, pero nada. Y yo empecé a temer que mi fecha también llegaría. La noche que le tocaba mi nombre, no trabajé. Me inventé un dolor en la pierna. Me quedé en casa con Marta, abrazándola sin decirle nada. Escuché al camión pasar, como siempre. El rugido del motor alejándose me sonó como una cuenta regresiva que se detenía. Al día siguiente, la bolsa no estaba, ni la primera ni la segunda. Pero en mi puerta encontré algo más. Una hoja de papel con una sola frase, escrita en tinta negra. Ya no eres necesario. Desde entonces no ha vuelto a aparecer. Han pasado 3 meses. La vida ha seguido. Marta no sabe nada. Yo sigo trabajando la misma ruta,
pero cada noche volteo al número 43 de la calle Pitágoras, esperando verla. La casa sigue con sus cortinas cerradas. Nadie entra, nadie sale, no hay timbre. A veces me detengo frente a la casa y cierro los ojos, esperando escuchar algo. Un crujido, un susurro, una voz, pero solo escucho el camión, el arranque del motor y los pasos de mis compañeros alejándose. La historia terminó, o eso quiero creer.